tenemos el enlace a la consejera electoral y presidenta de la Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas del Consejo Electoral del Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, el INPEPAC, a Maite Casales Campos. Con ella vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, que hasta este momento ha sido poco visto: la consulta indígena, que va a permitir a este sector de la población participar en las próximas elecciones, ya sin engaños, ya sin disfraces, ya sin darle la vuelta, porque ahora hubo una consulta bastante larga. Bueno, ella nos va a dar detalles. La saludo con gusto. Maestra Maite, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días, Evaristo. Gracias por invitarme y saludos al auditorio que nos pueda escuchar o estar viendo. Maestra, pues la primera pregunta es, de manera breve, por favor, reséñenos la importancia de esta consulta que va a permitir a la población indígena, que es mucha en nuestro estado de Morelos, tener la certeza de ocupar lugares de elección popular en las próximas elecciones. Muy buenos días, Evaristo. Espero que ahora sí me escuchen. Saludos a todo el auditorio. Y bueno, la importancia de esta consulta indígena que se llevó a cabo de manera histórica por primera ocasión consultando a las comunidades indígenas que integran el estado de Morelos, comentar que representan en la población un 25% y tenemos catalogadas 260 comunidades. La importancia justamente radica en que en esta ocasión, en el proceso electoral pasado, participaron las comunidades indígenas en el registro, en la asignación, y sabemos que actualmente están ocupando cargos en ayuntamientos y también en el Congreso del Estado. Sin embargo, posterior a la elección comenzaron los comentarios respecto de las simulaciones, incluso algunos fraudes que pudieron haberse suscitado respecto de la autoadscripción indígena real o no de quienes ahora ocupan los cargos públicos. En ese sentido, se llevó a cabo de parte del INPEPAC, en coordinación con el INPI, con la Comisión para Pueblos Indígenas, una consulta que comenzó desde el mes de noviembre del año pasado y todavía estamos realizándola en cuanto a un análisis que tenemos que presentar. Pero en sí ya la interacción con las comunidades indígenas culminó de cierta forma, por así decirlo, porque ellos ya emitieron su opinión respecto de cómo podrán blindarse las acciones afirmativas, así se les llama estas medidas temporales para que personas indígenas tengan acceso a cargos de elección popular, pues realmente sean en beneficio y sean reconocidas por las comunidades que dicen representar. Nos comenta, me parece lo más importante, que ya habrá certeza de quiénes son realmente personas indígenas que tienen esa posibilidad de participar en las próximas elecciones. Sin embargo, ustedes ya entregaron el documento, faltaría que fuera aprobado por el Congreso del Estado, entendemos. Sí, mira, justamente de acuerdo al cronograma de esta consulta, en mayo, a finales de mayo, teníamos previsto la entrega del informe con un análisis de la viabilidad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Todas las comunidades opinaron, eso es cierto, nos manifestaron algunas propuestas, sin embargo al INPEPAC le corresponde analizar la viabilidad o no de las propuestas, para que ellos tengan también certeza de qué de lo que opinaron se puede llevar a cabo y cuál pues no podría ser incluso constitucional o va más allá de lo que podríamos realizar. En la semana pasada supimos que en el Congreso del Estado comenzaron a presentarse algunas iniciativas y varias de ellas tocaban temas de derechos político-electorales de comunidades indígenas. Es por ello que adelantamos la presentación del informe a manera de poderle brindar a los legisladores las opiniones tal cual fueron vertidas por las comunidades y pudieran ser consideradas en su análisis o en su dictamen legislativo. ¿Por qué? Porque ya nos dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cualquier medida legislativa que se lleve a cabo y que pueda impactar en beneficio o de forma perjudicial a las comunidades indígenas tiene que someterse a consulta. Por ello el INPEPAC lo que hizo fue, bueno, si nosotros ya hicimos una consulta y puede justamente permear en la forma que pueda desarrollarse el proceso y estén en tiempos los legisladores para poder tener a la mano y al alcance todo esto que nosotros hicimos en la consulta, brindémoselos tal cual y ya que ellos determinen la forma en la que pueda estar en la
en el dictamen correspondiente si es que hay un consenso y la voluntad de los legisladores para legislar justamente en materia de derechos político-electorales de comunidades indígenas. Tendría que ser para el próximo proceso electoral, ¿no? El 2024, en caso de, diríamos, lo que sería normal, que los legisladores pues tuvieran esa voluntad, ¿no? Pero también existiría el riesgo de que no se aprobara en previo a este proceso. Sí, es correcto. De acuerdo a la Constitución, cualquier modificación a la legislación en materia electoral tiene que hacerse 90 días antes de iniciado el proceso. El proceso inicia la primera semana de septiembre. Más o menos, si hacemos las cuentas, no tiene que rebasar más allá del 2 de junio. Algunos comentan que el 5 es cuestión de ponernos a contar los días, los 90 días antes, pero no puede ser más allá de la primera semana de junio para que pueda emitirse una modificación al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y manejaron también iniciativas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Pero, ¿qué pasará si esto no sucede? Permítame compartir que si esto no logra suceder y aun cuando el ánimo o suban las iniciativas no se voten con la mayoría que se necesita para poderse presentar y que sean en todo caso válidas, el INPEPAC tendría que estar emitiendo lineamientos para determinar con certeza y plena legalidad cómo estarían trabajándose las acciones afirmativas de las personas de autoadscripción indígena. Es decir, no se quedarían sin reglas claras. Si el Congreso no le da tiempo y no emite antes de esta primera semana de junio, el INPEPAC está obligado a emitir lineamientos, tal cual sucedió en el proceso pasado. Entonces, ahí nada más estamos esperando si los legisladores lo logran. Bueno, ya acataremos la forma en la que ellos lo determinen de cómo, por ejemplo, funcionará la autoadscripción calificada, si seguirá siendo una constancia que emita únicamente la autoridad representativa o consideren lo que pasó en la consulta. Muchas comunidades nos dijeron, está bien que la emita la autoridad representativa, pero con el aval de la asamblea comunitaria. Entonces, todas estas cuestiones, así como otras más, podrán ser o no tomadas en cuenta por los legisladores, pero con independencia de ello, el peor de los escenarios es que no se logren poner de acuerdo, no haya consensos y el INPEPAC esté emitiendo lineamientos en donde valoremos todo lo que nos dijeron en esta consulta indígena. Eso me parece muy importante, que bueno que lo precisa, así es que hay garantía de que se les va a considerar en el próximo proceso electoral, que prácticamente ya lo tenemos encima. Y por último, maestra, repítanos por favor los cargos a los que puede aspirar la población indígena, número uno, y número dos, para darnos idea de la magnitud, de la importancia de toda esta situación, es el porcentaje de población indígena que tenemos, porque hasta donde sabemos, también en un distrito tendrá que ser electo, si no mal recuerdo, un diputado extraído justamente de la población indígena. Claro que sí, mira, pueden postularse a cualquier cargo de elección popular. ¿Cuáles son los que se van a elegir en el siguiente proceso electoral? Gobernador, diputados locales. Los diputados locales hay de dos tipos, mayoría relativa y plurinominales. Hasta ahorita la reforma plantea que pueden tal vez aumentar el número de diputados hasta 30. Actualmente tenemos 20, pero bueno, eso lo determinan los legisladores. Pero pueden postularse a diputados las personas de autoadscripción indígena y también a ayuntamientos. ¿A qué cargos? Presidencia municipal, sindicatura y regidores. Esos son los cargos en los que podrían estar participando, justamente buscando que haya un piso parejo para que también puedan tener esta representación. Y sí es muy importante la cantidad de personas que se autoadscriben indígenas. De acuerdo a los datos de INEGI, que es el especialista en estadística en el estado a nivel nacional, en el estado de Morelos hay un 25% de la población que se autoadscribe indígena. Esto quiere decir que en cada uno de los municipios hay representación, excepto, permítame compartirlo, en Tetecala no tenemos, sí tenemos una cierta porcentaje de población indígena, sin embargo, no hay una comunidad identificada como tal.
En otros municipios, por ejemplo, en Jojutla, tenemos un porcentaje de población que se autoadscribe y 2 comunidades indígenas, que serían Río Seco y El Chisco. Y así en todos los municipios, si bien hay porcentaje de población indígena, también hay identificadas comunidades en específico que se autoadscriben indígenas. Además, sumemos que ya tenemos 3 municipios de autoadscripción indígena, que son Sosocotla, Hueyapan y Coatetelco. Y justamente actualmente el INE hizo una redistritación. En el proceso electoral 2020-2021 había 4 distritos de mayoría relativa que tenía que sí o sí llegar alguien de autoadscripción indígena. Sin embargo, en una nueva redistritación que hace el Instituto Nacional Electoral, porque es facultad de ellos lo de la distritación y la cartografía electoral, determinaron que lo bajaran a 3 distritos indígenas. Había 2, sin embargo, Hueyapan interpuso un recurso ante Sala Superior y se determinó que el INE volviera a analizar la redistritación y determinaron de 2 subirlo a 3. Entonces, hasta el momento, si no hay una variación por cuanto a resolución de Sala Superior, estaremos trabajando en el estado de Morelos con 3 distritos indígenas por cuanto a mayoría relativa. Y hasta ahorita los lineamientos del INPEPAC señalaban que 2 personas de autoadscripción indígena tendrían que entrar como diputados plurinominales. Estos suman 3 de mayoría relativa, 2 de plurinominal, al menos 5 personas integrando Congreso, si siguen con la integración de 20 diputados, que justamente representarían en Congreso local el 25% de la población que se autoadscribe indígena. Qué interesante, muchas gracias maestra Maite Casales Campos por toda esta información. Nos queda claro entonces que ya después de esta consulta los candidatos de este sector de la población estarán acreditados, hay un filtro ya, no podrá haber nadie que se diga indígena sin demostrarlo, será avalado por las propias comunidades, así es que esto es muy importante y sobre todo esto último que ha dicho, que de manera diríamos obligada los partidos políticos deben postular candidatos emanados de este grupo poblacional. Muchas gracias por esta videollamada, no sé si quiera agregar algo más. Pues únicamente comentar que estemos pendientes también en el mes de mayo, haremos entrega ya de manera oficial con todos los elementos que nos solicitan porque tenemos que estar analizando de cada opinión que nos dijo la comunidad, estarle diciendo si es viable jurídicamente o no, para efecto de que también las comunidades indígenas que participaron en esta consulta, comentar que fueron el 63% de las comunidades que tenemos identificadas en el estado de Morelos, tuvimos una amplia participación. Ellos tendrán los resultados de primera mano de la posibilidad jurídica que haya de las opiniones que vertieron en la consulta. Entonces, agradecer a todas las comunidades que estuvieron participando con nosotros, a todos y cada uno de los municipios, incluso Jojutla fue nuestra sede, ahí estuvimos con algunos municipios, porque regionalizamos y esto también fue muy importante incluso para las autoridades representativas. Entre sí se conocieron, salieron de sus municipios y compartieron opiniones, compartieron mesa de diálogo con otros municipios y con otras autoridades representativas. Entonces es un hecho histórico en el estado de Morelos esta consulta porque no solamente hablamos de autoadscripción calificada, sino hablamos de otros temas, incluso algunas comunidades opinaron que valdría la pena tener una figura nueva para participar en la elección que fuera candidatura independiente indígena y otros temas muy interesantes que ya estaremos presentando en este informe y ojalá tengamos oportunidad de comentarlo con ustedes también. Seguro que sí, nos gustaría mucho. ¿Y algún sitio donde consultar ya o tendremos que esperar la parte final? No, ya está disponible este informe preliminar que entregamos al Congreso con la intención de apoyarles y decirles, mira, legisladores, ya hay elementos para que tú puedas plasmar en tu iniciativa de ley. Ya está en la página del INPEPAC, es www.inpepac.gov y ahí está un micrositio llamado Asuntos Indígenas. Ahí pueden consultar toda la información que surgió desde noviembre del año pasado y también tenemos ahí datos de la consulta de Tetelcingo porque también participamos para ver si eran municipio o no. Ahí está toda la información, la pueden consultar. Excelente, muchas gracias maestra, que tenga un maravilloso día, hasta pronto.
Gracias, hasta luego.